es importante poder determinar el área del triángulo, es decir, la superficie, y tenemos distintos métodos de cálculo. Podemos decir que el área de un triángulo es igual al semiproducto de la base por la altura del mismo. Superficie igual a base por altura sobre 2. También podemos calcularlo si no conocemos eventualmente la altura, pero sí conocemos dos lados del triángulo y el ángulo comprendido, diciendo que el área de un triángulo es igual al semiproducto de dos de sus lados consecutivos por el seno del ángulo entre ellos comprendido. Es decir, superficie es igual a B por el consecutivo A por el seno del ángulo que ellos comprenden dividido en 2. Finalmente, si solo conocemos la longitud de los tres lados del triángulo euclídeo y me piden determinar la superficie, utilizaré la fórmula de Herón, donde participa el semiperímetro del triángulo, aquí calculado, que es la semisuma de sus lados, y en el cálculo definitivo de la superficie vamos a tomar y vamos a multiplicar este semiperímetro por la diferencia entre el semiperímetro y cada uno de los lados. Palabras a investigar: consecutivo, semiproducto, área, superficie, euclídeo, perímetro. Ahora pasaremos a estudiar otras figuras planas conocidas como cuadriláteros. Son polígonos que tienen 4 lados. Los cuadriláteros pueden tener distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices y 2 diagonales, y la suma de sus ángulos internos siempre da como resultado 360 grados. Estas definiciones son muy importantes de tener en cuenta porque son las que nos van a permitir distinguir y trabajar los problemas de aplicación. Fíjense, entre los cuadriláteros contamos con el cuadrado, rectángulo, rombo, paralelogramo, trapecio, trapezoide, entre otros. Aquí tenemos a la izquierda de la pantalla una figura donde puede apreciarse cómo los lados del cuadrilátero, al igual que de cualquier polígono, son nombrados con letras minúsculas, en tanto que los vértices son nombrados con letras mayúsculas, ángulos interiores con letras griegas y aquí designados como alfa, beta, gamma, delta, siendo tita el ángulo que forman en su intersección las diagonales de este cuadrilátero. A la derecha del mismo podemos encontrar dos figuras, una denominada romboide y otro polígono a su lado. La que corresponde al romboide se denomina convexa, polígono convexo, en tanto que el que se encuentra a la derecha del mismo se denomina polígono cóncavo. Palabras a estudiar, a investigar: polígono, diagonales, rombo, romboide, trapezoide, paralelogramo, cóncavo, convexo. Siempre palabras referidas a la matemática. Es importante conocer cuáles son los elementos de un cuadrilátero. Decimos que posee 4 vértices materializados en la figura en A, B, C y D, que son los puntos de intersección de los lados que conforman el cuadrilátero. Posee 4 lados, que son segmentos limitados por vértices contiguos, tales como A, B, C y D. 2 diagonales, solo 2 los cuadriláteros, y son los segmentos cuyos extremos son 2 vértices no consecutivos o no contiguos. Estas diagonales están nombradas como F y E. 4 ángulos interiores conformados por 2 lados consecutivos y un vértice común, tal como alfa, beta, gamma, delta, y 4 ángulos exteriores que no se ven aquí en la figura. Pero sí vamos a investigar qué son los ángulos exteriores, la definición de diagonales, la definición de intersección. Aquí también es necesario calcular la superficie de los polígonos, para de esta manera poder determinar en todo caso, por ejemplo, la cantidad de baldosas que necesitaríamos en un piso. En el caso del cuadrado, el cálculo de superficie es muy sencillo y simplemente se dice que es lado por lado o lado al cuadrado, ya que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. En el caso del rectángulo y el paralelogramo, se utiliza la fórmula base por altura.
Tenemos también rombos y romboides, donde la superficie se calcula como el producto de las diagonales dividido en dos, o semiproducto de sus diagonales. También tenemos la fórmula del trapecio, que es base mayor más base menor sobre 2 por altura, por la altura de la figura, y aquí se ve la gráfica. Las palabras a investigar son ángulos exteriores, nuevamente diagonales, intersección. En el caso de las líneas curvas, estas generan, entre otras, circunferencias. Las circunferencias encierran porciones de plano. Vamos a ver cómo definimos una circunferencia. Es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo y coplanario, es decir, que pertenezca al mismo plano, llamado centro, en una cantidad constante llamada radio. Cantidad constante o distancia. Vamos a ver ahora cómo se calcula el perímetro. El perímetro va a ser igual a 2 por pi por radio. Eso nos va a dar la longitud de la curva. En los siguientes gráficos podemos apreciar distintos elementos como el radio, el diámetro, el centro, un arco, una cuerda, una secante y una tangente a la curva. Y aquí ejemplos desde la arquitectura. Una vuelta al mundo, las ruinas de Stone Age que materializan los restos de las mismas, circunferencias concéntricas, y una fuente en una plaza con la que vamos a trabajar posteriormente en un ejercicio de aplicación. En cuanto a las palabras clave, lugar geométrico, equidistan, coplanario, radio, número irracional. Evidentemente nos estamos refiriendo en este caso al número específico pi, pero él comparte todas las características con todos los otros números. Seguimos con círculo y circunferencia. El círculo es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a otro punto fijo llamado centro es menor o igual que una cantidad constante llamada radio. En otras palabras, es la región del plano delimitada por una circunferencia y que posee un área definida. De esto deducimos que la circunferencia solo tiene perímetro, en tanto que el círculo, que es la porción de plano encerrada por la circunferencia, podemos calcular superficie y también el perímetro que lo limita. Decimos entonces que el perímetro es 2pi por radio, es decir, 2 por pi por radio, y que la superficie es igual a pi por radio al cuadrado. Ejemplos, aquí tenemos unos tanques, unas cisternas de agua. Palabras clave: superficie, constante, delimitada, área. Aunque se repitan las palabras, ustedes vuelvan atrás porque es interesante que desde distintos ángulos ustedes puedan ver los mismos significados, siempre hablando dentro de la materia. Siguiendo con el tema de figuras planas circulares, nos vamos a referir al sector circular diciendo que es aquella parte del círculo delimitada por dos radios y el arco que delimitan. Si vemos la figura que se encuentra a la izquierda de la pantalla, veremos que se corresponde con el área anaranjada que en ella figura. Vamos a ver cómo calcular la superficie, y si nos fijamos bien vemos que es pi por radio al cuadrado, que sería la superficie total, por el ángulo alfa señalado en la figura en grados sobre 360 grados. Es decir, estamos calculando el área que corresponde solamente al sector o porción de plano anaranjada. Fíjense aquí, podemos observar en una obra arquitectónica cómo se ha ido trabajando en sectores circulares que generan a su vez otras formas, otras curvas planas que seguiremos estudiando. Palabras claves: sector, arco. Entre las distintas figuras circulares podemos encontrar el segmento circular, que es aquella parte del círculo delimitada por una cuerda y el arco que delimita. Fíjense que en la figura, si bien está remarcado el triángulo, el segmento circular está claramente delimitado por el arco
y por esa cuerda que ustedes pueden apreciar allí. Veamos ahora cómo calcular la superficie de un segmento circular. Decimos que es igual a pi por radio al cuadrado, fórmula que ya nos es conocida, por el número de grados que estaría abarcando sobre 360 grados, menos el triángulo graficado en la figura y la superficie del mismo, base por altura sobre 2, perfectamente señalado en la figura que acompaña esta diapositiva. Un ejemplo claro de un segmento circular sería este puente, una obra arquitectónica que realmente es muy interesante y que nos muestra claramente de qué estamos hablando. Palabras clave: segmento, cuerda. Sigamos entonces con las figuras circulares planas y hablemos ahora de la corona circular, diciendo que es la parte del círculo delimitado entre dos circunferencias concéntricas de distinto radio. Fíjense, en la figura se puede apreciar en color rojo la corona circular y se aprecian claramente las dos circunferencias concéntricas que se delimitan esta parte o área del círculo. La superficie, evidentemente, va a ser igual a la diferencia entre la superficie del círculo mayor y la superficie del círculo menor, traducido en fórmulas a pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo, no miren los chorros de agua, sino las fuentes. Estas fuentes, fíjense en ustedes, en la fotografía de la izquierda, cómo se puede apreciar en las dos circunferencias concéntricas, que si bien están una muy cerca de otra, delimitan de cualquier manera una corona circular. Y en la siguiente se ve aún con mayor claridad. Palabras: concéntrica, corona. Entre las figuras planas, circulares, encontramos el trapecio circular, que es la parte de la corona circular delimitada por dos radios. En este caso, en la gráfica que se encuentra a la izquierda de la pantalla, podemos ver este trapecio coloreado de azul. Y es fácil ver cuáles son los dos radios que lo delimitan y el ángulo agudo que entre ellos forman. Vamos a ver cómo calcular su superficie y veremos que la misma es radio mayor cuadrado menos radio menor cuadrado, esa diferencia multiplicada por pi, que evidentemente es la fórmula de la corona circular. Ahora bien, si yo la multiplico por el número de grados que tiene ese ángulo agudo que corresponde a la zona sombreada de azul dividido 360 grados, obtendré la superficie de este trapecio circular. Si queremos verificarlo en una obra de arquitectura o encontrarlo, lo vemos en esta plaza, donde las pérgolas tienen marcada forma de trapecios circulares. Palabras: obras donde se observen trapecios circulares.